Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Economía con Sazón. Hoy vamos a tener una sabrosa discusión acerca de las disparidades regionales en México y cuáles podrían ser algunas políticas para promover el desarrollo regional en general. Entonces vámonos por favor al platillo de entrada y regresamos con nuestros invitados. Desarrollo regional en México. México es un país con fuertes disparidades regionales, principalmente entre el centro y norte del país y el sur-sureste. Las entidades federativas con el mayor Producto Interno Bruto per cápita son Campeche, la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Coahuila, mientras que las que tienen un menor Producto Interno Bruto per cápita son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y Puebla. Estas brechas se han ido ampliando. De 2002 a 2015, las entidades federativas que ya tenían un Producto Interno Bruto per cápita alto son las mismas que experimentaron mayores tasas de crecimiento en su economía, mientras que las que ya tenían un Producto Interno Bruto per cápita bajo tuvieron tasas de crecimiento bajas en promedio. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que de 1970 a 1985, la dispersión en el Producto Interno Bruto per cápita de las entidades federativas se redujo hasta alcanzar su mínimo en 1985. Posteriormente, el periodo de divergencia inició. El periodo de divergencia en el desarrollo regional de las entidades federativas coincidió con el cambio en el modelo económico de desarrollo. Hasta 1985, México siguió una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, con una fuerte intervención del Estado en la economía. Posteriormente, México liberalizó su economía y adoptó un modelo de desarrollo basado en las exportaciones. Las entidades federativas que tienen mayor número de kilómetros de carreteras y vías férreas son Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Chiapas, mientras que las que menos kilómetros tienen son la Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala. Las entidades federativas con mayor dotación de camas en servicios de salud por cada 1000 habitantes son la Ciudad de México, Colima, Sonora, Aguascalientes y Oaxaca, mientras que las que menos tienen son Chiapas, el Estado de México, Zacatecas, Baja California y Guerrero. Las entidades federativas con el mayor grado de escolaridad promedio son la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Sonora, mientras que las de menor son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. La Secretaría de Economía construyó el Índice de Complejidad Económica para medir las capacidades productivas de una región a partir de la presencia de actividades económicas como el empleo o el tipo de industrias y exportaciones en esa y otras regiones. Las entidades federativas con economías más complejas son Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Baja California y Chihuahua, mientras que las que tienen menor complejidad son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Tabasco. Y pues, para darle la sabor al caldo, nos acompaña, como en toda la tercera temporada y también en la segunda, nuestro estimado pinche Alberto, que además es neoliberal. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, listo para defender al neoliberalismo una vez más. Y ponerte en contra de los proyectos, me imagino, como de Dos Bocas, el transísmico, etcétera. Y pues tenemos también 3 invitados de lujo, especialistas en desarrollo regional. Nos acompaña Alejandra Trejo, que ustedes ya la conocen, ya ha venido en algún otro episodio. Ella es profesora e investigadora del Colegio de México. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompaña también Alejandra Macías, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y también Roberto Ramírez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenas noches. Muchas gracias, mucho gusto. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, porque todos sabemos que hay disparidades en México, ¿no? Regionales. ¿Siempre fue así? ¿En el porfiriato? ¿Antes? Yo pensaría que es una herencia colonial, quizá. Digamos, hay en la colonia ya rastros de un sistema territorial bastante diferenciado. Obviamente con un sistema encaminado a
o el aprovechamiento de recursos tanto humanos como mineros y también Eso agrícolas. es muy bonito, ¿no? Por decirlo, porque pues más bien era extractiva la economía. Claro, a lo que iba es que ese sistema estaba diseñado para extraer estos recursos, facilitar el acceso primero a la capital, o sea, del interior a la capital, de la capital a Veracruz y de Veracruz a España, ¿no? Y a partir de eso se estructura o se erige a la Ciudad de México ya como punta del sistema urbano en ese momento, aunque también hay ciudades obviamente mineras, puedo decir Taxco, San Luis Potosí, se me va alguno, Guanajuato obviamente, Zacatecas, ¿no? Pero también hay puertos muy importantes. Acapulco estaba así como en apogeo de lo que siempre ha sido como puerto, Acapulco, Veracruz, Mazatlán, y también algunas ciudades militares y administrativas como Mérida o Guadalajara. Y yo creo que eso pues, persiste ahí como sistema hasta el Porfiriato, en donde se desarrolla ya cierta infraestructura, sobre todo de accesibilidad, y obviamente el ferrocarril ahí tiene un papel muy importante, y ya como que se reestructura, digamos, en un eje de Acapulco, Veracruz, pasando por Ciudad de México, a un centro norte. Vertical, ¿no? Vertical, Cosa así. vertical. Porque aquí Alberto es regio adoptivo, ¿verdad? Entonces, Sí. o sea que Monterrey nunca fue lo que dicen. Y por ejemplo, en el norte, un caso que me llama mucho la atención es Torreón, porque Torreón a partir del ferrocarril, o sea... Sí, el nombre, ¿no? Que era una torre, básicamente, decían ahí donde está el Torreón. Torreón, con la actividad algodonera y con esto del ferrocarril, pues ahí también... ¿Y quién hizo los ferrocarriles, por cierto? Por ejemplo, el de Sonora, ese que están diciendo. ¿Quién fue? ¿Qué personaje de la historia de México? No era neoliberal. Sí, no, también eso es un gramito, ¿eh? Es decir, no era neoliberal. Bueno, sí es cierto que había una industrialización incipiente en el Porfiriato, ¿no? Había inversión extranjera directa, digamos, una relativa no como acceso. Ahora, ¿no? Ahora hay más. Y eso también definió mucho como esa estructura territorial, repito, centro-norte, y obviamente hay Nuevo León, pero básicamente Monterrey. ¿Qué digo? Esto es básicamente la fuerza centrípeta del mercado de Estados Unidos, ¿no? Exacto. O sea, en ese sentido. Pues ya un mercado. Yo agregaría lo que dice, yo estoy completamente de acuerdo con eso. También hay que decir que también hay disparidades naturales, que eso de alguna forma lo encontramos en cualquier territorio, no solo en el mexicano. Encontramos disparidades, diferencias en cada territorio, y eso de alguna forma también define las vocaciones. Y eso hace que, por ejemplo, haya territorios que tengan ciertas ventajas, ¿no? Que sean aprovechables. Hoy en día, por ejemplo, lo que decían, ¿no? De la cercanía con los Estados Unidos, pues es lo que claramente define por qué el norte es el que está, me estoy adelantando a las preguntas, ¿verdad? Pero, no, está bien. Pero no de alguna manera eso es lo que lo ha definido. Además de las políticas, que es de lo que tú hablabas, y estoy completamente de acuerdo. Particularmente Porfirio Díaz fue uno de los que más hizo centralización sobre la Ciudad de México y con la construcción de los ferrocarriles, ¿no? Entonces creo que eso define mucho lo que comentas, ¿no? Y además de estas disparidades naturales. Creo que eso es lo que ha definido la historia de este país en particular, y las políticas recientes con el nuevo modelo es lo que ha profundizado esas diferencias. ¿Y vale la pena meterle a un tren en el sureste cuando claramente nos daría más retorno hacer un tren rápido, por ejemplo, como los que hay en Japón, que salga de la Ciudad de México y que llegue a Houston en 3 horas? Donde la pregunta es si, de entrada, si claramente sería más rentable, ¿no? Pero no sé. Sí, pero la cuestión aquí también es el desarrollo regional, que es, digamos, el tema importante. Yo diría que es muy importante desarrollar el sur, porque si no vamos a tener tenemos los problemas ya migratorios que tenemos hoy en día, todo lo estamos viendo con los haitianos, pero además también con los centroamericanos. Si no desarrollamos el sur, vamos a seguir profundizando esas diferencias y esos problemas. Entonces creo que la infraestructura es importante también en el sur. Entonces no nada más hay que pensar, desde mi punto de vista, no nada más hay que pensar en el retorno, sino también hay que pensar en la parte social, que es una parte fundamental. Entonces creo que los proyectos que están surgiendo en este momento, como el tren, o como puede ser Dos Bocas, con todos los cuestionamientos que sí trae, ¿no? Creo que puede ser muy útil para el desarrollo regional si es bien llevado a cabo. Yo agregaría porque se le da como mucho énfasis, o hay mucho ruido con lo del Tren Maya, obviamente con... Sí, la pregunta es, ¿el tren es suficiente? No, pero agregaría un proyecto que a mí me parece como más integral, o que no que complementaría, sino que yo creo que
podría ser la base y que esto del tren y lo de Dos Bocas complementaría ese proyecto que es el transísmico, que se habla muy poco de él, pero es una cosa de infraestructura, de comunicación, ligar la parte del Pacífico con el Golfo, aprovechar los puertos que ya están, Coatzacoalcos, obviamente. Es que claro, lo conozco muy bien, paso por mi casa. Pasa por las estaciones que van a pasar por el transísmico, pero además se está configurando un plan que a mí no me gusta mucho porque es un concepto como muy viejo de parques industriales, 10 parques industriales, pero sería así como el estilo más moderno, como de clústeres, o más bien de zonas especiales, porque al final se ve como un espacio también para favorecer en términos fiscales. Yo creo que ese proyecto es el que tendría que mirarse como con más detenimiento en cuanto a los impactos, como bien dice, sociales, obviamente económicos, pero obviamente también habría que sopesar las diferencias, porque justo el aprovechamiento de esa base o de esa capacidad de infraestructura se va a desperdiciar si no se atienden cuestiones sociales como educación, como salud. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de industrias se localizarían ahí o sería viable? Justo yo quisiera complementar lo que han dicho mis compañeros. Hablamos mucho de infraestructura y de infraestructura centralizada, ¿no? Que es una obligación de la Federación proveer de esa infraestructura a los estados y también tal vez de las políticas sociales. Y bueno, nosotros desde el CIEP con Finanzas Públicas lo que vemos es que la dependencia que tienen los estados y los municipios del presupuesto federal, pues los deja como sin responsabilidades para responder hacia el desarrollo, y eso tendría que estar cambiando, ¿no? Tendríamos que estar hablando de una relación completamente distinta, y lo vemos, por ejemplo, con ahora el cambio del INSABI. No queda claro cuál es la responsabilidad de los servicios de salud en cada uno de los estados. Se sigue discutiendo después de casi 3 años que desapareció el Seguro Popular. Entonces, creo que justo discutir esta relación entre los ingresos de los estados, el ingreso federal, la infraestructura que solo depende de la federación, y no tendría que ser así, porque hay muchos recursos del gasto federalizado que van a los estados que no queda muy claro en qué se gasta, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas de los estados queda todavía ahí medio olvidada cuando tenemos un asunto de que 80-90% de los ingresos de los estados provienen de la federación. De las participaciones y las aportaciones, ¿no? Exactamente, entonces necesitamos entender en qué se está gastando y por qué los estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que reciben bastantes recursos a través del país, ¿no? Que es para infraestructura social, siguen tan rezagados, ¿no? ¿Cuál es como lo que sucede, la organización interna en cada uno de los estados y de los municipios, que no permite que, aunque tengan más recursos, no tengan avances en cuanto a pobreza, en cuanto a desigualdad, en cuanto a atención a salud, nutrición, etcétera? Hablaban hace rato, por ejemplo, de algunas disparidades naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es una desventaja, por ejemplo, que estados precisamente como Guerrero, Oaxaca y Chiapas tengan básicamente una orografía tan accidentada? O sea, ¿esa también es una limitante que encarece todo? ¿O no es posible? No se hubiera desarrollado Japón si ese fuera el caso, ¿no? O Noruega. O sea, lo que pasa es que tenemos dos cosas, y eso yo creo que es lo que es importante y es lo que estamos insistiendo. Una cosa son las disparidades naturales y otras son las políticas, que ahí es donde está la diferencia con Japón o con otros países que tienen incluso otra configuración natural muy complicada. Pues ahí está el caso de Israel, ¿no? Que es casi un desierto y sin embargo tiene bastante más producción que nosotros mismos. Entonces es una combinación. O sea, de hecho me gustaban mucho las cifras que presentaste al principio, porque en efecto aún a pesar de las disparidades naturales que tenemos, se nota cómo tenemos un proceso que se llama de convergencia, ¿no? Digamos, en la primera etapa, lo que llamamos sustitución de importaciones. Del 70 al 85, pero a partir ¿no? de 85, que es precisamente donde se da de manera incipiente la apertura de los mercados, pues es ahí donde se empieza a notar la diferencia, ¿no? Nosotros lo notamos además en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que era la ciudad más altamente industrializada, hoy en día pesa la quinta parte, que sigue siendo importante, pero en esa época pesaba el 33% aproximadamente es decir, más o menos 33, la tercera parte digamos, de un peso era generado en la Ciudad de México. Hoy no es ni siquiera la quinta parte. Entonces todo eso
lo ha provocado precisamente este cambio de modelo, este modelo que llamamos de apertura, y que ha hecho que se haya redistribuido casi toda la industria. Por ejemplo, la Ciudad de México se está desplazando al norte, que es por eso que estamos diciendo, digamos que se están profundizando esas disparidades. Entonces, son las diferencias naturales, ciertamente, pero también tenemos la política. Si no hay política, y eso fue realmente lo que pasó a partir de la apertura de los mercados, se dijo, la mejor política es que no haya política. La política industrial, ¿no? La mejor política industrial empezamos es la que a crecer, empezamos a crecer como la verdolaga, y entonces, ¿qué pasó? Pues que empezamos a tener más disparidades, ¿no? Entonces, necesitamos una política diferente, eso es lo que yo pensaría. ¿Cuál es el papel que juega la inseguridad en el desarrollo de los estados? O sea, porque vemos, por ejemplo, el mercado del norte, que como que no termina de crecer porque es muy costoso para las empresas el hecho de interiorizar los gastos de la inseguridad, ¿no? Tanto para mineras, las que usan los trenes, las que sacan los productos de Estados Unidos, incluso el campo, ¿no? En lo que pasa en Michoacán, por ejemplo, con la ruta del aguacate. O sea, ¿cuál es el peso específico de tener ese problema que tenemos como país? Es un problema, bueno, no sé, los compañeros quieren comentar, pero es un problema creciente que también se explica en lo regional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del narcotráfico, que tiene mucho que ver también con la proximidad de los mercados de Estados Unidos. Y eso fue al principio. Hoy ya prácticamente todo el país está invadido. Es una industria de exportación más, ¿no? Claro. Al final o sea, recibe insumos del Pacífico. De hecho, yo en un trabajo reciente que hice, pero más bien a nivel ciudad, curiosamente el tema de la inseguridad sale como un aspecto positivo a la productividad de algunas ciudades. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque decías, pues se supone que, o sea, la lógica del Estado de Derecho, la lógica nos diría que como la parte institucional, cuestiones de inseguridad más reducidas se traducirían en una mayor productividad de las ciudades, y resulta que parece que no es así. No estoy diciendo que en todas, pero eso quizá nos da una pista de que este tipo de actividades ya tienen un peso en algunas economías locales o regionales bastante fuerte. Entonces yo creo que ahí el efecto tendremos que ver cómo evaluarlo, ¿no? Ese de la inseguridad y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Ahora, comentabas de los parques industriales alrededor del Transísmico. ¿Qué tipo de industrias serían aptas, ¿no? Dadas las capacidades de esa región, que no es precisamente las zonas con la mayor escolaridad ni nada del estilo, ya más tan lejos, ¿no? del mercado de Estados Unidos? Pues en principio la idea es desarrollar agroindustria, es decir, como aprovechar las ventajas o bondades que tiene la región en términos de los recursos y el tipo de actividades económicas en las que se ha especializado por mucho tiempo, y esas actividades, digamos, agregarles valor. Yo insisto que me parece como un plan bueno, pero además que la naturaleza del proyecto, dijiste que están lejos de Estados Unidos, lo que hace es al contrario, acercarlos, ¿no? Porque sale por ahí contenedores y van a Houston desde Veracruz, ¿no? Yo agregaría ahí que lo del transísmico es una cosa genial, una primera idea que se tenía con el transísmico. Es un poco utópica, pienso, pero esta idea de lo que se hace con el Canal de Panamá, que es el punto más estrecho que tenemos en México, y es una de las partes más estrechas en América. Entonces, todo lo que tenga que ver con transportación y exportación se puede perfectamente enquistar en esa zona, ¿no? Y además no nada más pensando en Estados Unidos, que para mí eso ha sido quizá una de las cosas que más podríamos criticar. Ha sido muy aprovechable, pero hay que empezar a mirar otros mercados, ¿no? Se dice en el papel y en el discurso, pero en la realidad México básicamente tiene una relación importante que es la de Estados Unidos, no tenemos otra. Entonces, ¿por qué no mirar hacia Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Y es viable eso? O sea, ¿o podemos...? Pienso que es viable. Yo pienso que es viable, pero antes tenemos que atender otras cosas, y es la organización a nivel micro de productores, ¿no? Es súper complicado ponerlos de acuerdo. Yo he hecho mucho trabajo de campo en proyectos productivos, y en el papel pues suena como todo muy bonito, pero cuando llegas a un ejido, por ejemplo, a decirles, oye, está este proyecto, vas a tener estos retornos, va a haber mucha gente beneficiada, incluso mujeres jóvenes, ¿no?, incluidos, y resulta que no hay manera de que vaya adelante. Y hay otro nivel intermedio que son muchas veces los coyotes, ¿no? Hablando de cuestiones pues más agrícolas,
no dejan que los productores se desarrollen y lleguen directamente a esas agroindustrias donde podría haber más desarrollo. Entonces, ahora, además es una cadena de coyotes, ¿no? Porque está el coyote chiquito, el coyote grande, y todo el mundo se los coyotean ahí, ¿no? exactamente. Yo digo, Entonces, ahí les encargo a mis paisanos cuando cruce el tren por Juchitán y por Tehuantepec, ahí se las van a ver cuándo funciona eso, porque ¿Por qué? ¿Qué allá hacen? se bloquea la carretera porque no te pagó tu sueldo así el jefe. es que es lo que mencionaba O sea, Roberto, ¿no? O sea, las disparidades políticas también son muy importantes. Hubo ¿Qué una sucede? planta de Coca-Cola y de Grupo Modelo en Juchitán que tuvieron que salir por esos conflictos sociales. O sea, que la gente no permite que, o sea, el paso de la Sí, mercancía. es ¿no? otra característica de esa región, el importante porcentaje de población indígena todavía. Indígena. Digo, lo Podríamos estamos viendo llamar. con las vacunas, ¿no? También no se está dando la misma aceptación de la vacunación en todo. Y por ejemplo, en Chiapas está siendo muy complicado. Pero ahora digo, honestamente no creo que sea porque la gente diga, no me quiero vacunar, ¿no? Sino a lo mejor pues ya la burra no era arisca y quién sabe qué haya pasado anteriormente, ¿no? Pero Que son factores tiene cierto culturales, recelo. ¿no? Finalmente que ahí hablábamos hace rato de las disparidades naturales, también hay disparidades culturales, ¿no? Finalmente no es lo mismo lo que piensan en Chiapas que lo que piensan, por ejemplo, en Chihuahua. Que justamente tengo una pregunta en ese sentido, pero vámonos por favor primero a la receta para el subdesarrollo regional y regresamos justamente con una pregunta que seguramente a Alberto se le cuecen las habas por conocer. Pues después de la receta para el subdesarrollo regional, ahora sí la pregunta que Alberto debe tener en la punta de la lengua, ¿no? Que se te queman las habas. Sí, digo, nada más para citar a un prócer de Nuevo León que decía que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansamos. Descansan. ¿Eso es cierto? ¿La gente del norte es la más trabajadora? Quizás se lo podríamos preguntar precisamente al sur, ¿no? Yo creo que es una, bueno, si gustan, yo sí puedo comenzar diciendo que es una declaración muy desafortunada, ¿no? Me parece que eso pues implica precisamente no conocer lo que son el desarrollo de las regiones en el país, ¿no? Pero sí hay más productividad en el norte, ¿no? Digo, nada más para tampoco ser tan... Hay más productividad, pero es precisamente por lo que decíamos. No creo que la gente tenga que ver con eso. En realidad tiene que ver más con las políticas. Hay diferencias naturales, ¿no? Como decíamos. Pero también hay otro tipo de diferencias, por ejemplo, en el tema cultural que comentábamos hace un momento, que es lo que yo diría. Pero lo más importante son las políticas. Las políticas tienen que ser diferenciadas. Debe haber una política para el norte, otra política para el centro, otra política para el sur. Si eso no logramos combatirlo, lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo esa percepción desafortunada como la de ¿cómo dijiste? Ese prócer de Nuevo León, ¿no? Que ahora sí es todo un prócer de Nuevo León. Lo logró. Entonces, pues, sí, lo logró. A mí lo que realmente me parece más preocupante es que una persona con un nivel como el que tiene un gobernador, pues no lo hizo, la aclaración no la hizo como gobernador, pero la hizo como candidato. Entonces, pues me parece... Digo, que también dice lo que la gente quiere escuchar, ¿no? O sea, efectivamente es un tema político. Pero yo creo que es una idea más, no sé si generalizada, No pero debería generalizar, pero en cierto ámbito sí se la creen, ¿no? ámbito sí se la Sí, es cree. cultural. Y de hecho, Samuel lo hizo como candidato, pero su antecesor más bien lo hizo como gobernador, expresamente con este tema de que aportan más en PIB, que aportan más en impuestos y que reclamaba que se le retribuyera al norte, eso que daban de más, que es un mito, ¿no? Además, Total. porque digamos, el aprovechamiento de los recursos en el país, y lo vemos por mucho tiempo, fue esta redistribución de rentas petroleras, que obviamente están en el sur, en el sureste, distribuidas en todo el país, y otro tipo de recursos, la misma agua, la misma generación de energía. Yo creo que ahí ha habido una redistribución que en el norte quizá no la ven tanto en el aprovechamiento de ese tipo de recursos. Y en cuanto a que sean más productivos o trabajen más, yo tampoco pienso que sea el caso.
Y obviamente, digamos, si hacemos mediciones de productividad en el PIB o datos por el estilo, pues tiene mucho que ver con lo que decíamos de la orientación o la vocación productiva. Es decir, no es lo mismo tener una base productiva en el sur, mucho más orientada al sector primario o de industria básica incluso. Y el autoconsumo, que existe todavía mucho, y las industrias que están por ejemplo, en Monterrey, que incluso ya es un centro financiero bastante importante, casi equiparable con la Ciudad de México, que son actividades altas generadoras de valor. Entonces, yo diría que no trabajan más, aunque sí hay más productividad, pero por el tipo de actividades que hay. Y el nivel de capitalización, ¿no? O sea, justamente hay más máquinas, etcétera. Sí. La pregunta es cómo hacerle para que el sur tenga niveles, pues no sé si similares, pero al menos ir reduciendo precisamente esas brechas, ¿no? Esa divergencia. ¿Es posible? ¿Cómo le podríamos hacer? Políticas. ¿Pero qué tipo de políticas? Es un problema estructural, a mí me parece de los más agudos, porque como comentaba, desde mi perspectiva es una herencia como de larga data, ¿no? Estos rezagos de una amplia zona del país desde la colonia, y donde esta parte del sur ha sido casi siempre, de hecho hay trabajos que se preguntan, no sé si irónicamente, así, el sur existe, el sur en México existe. Sí, hay un artículo muy famoso, ¿no? De Georgina Kessel. Y con esto del cambio de las políticas, digamos, sí hubo un proceso de convergencia regional desde los 40 incluso, hasta los principios de los 80, pero siempre hubo una centralización de recursos en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, lo que le llamaban el sesgo urbano, o sea, canalizar recursos de los sectores primarios a la manufactura, de las demás áreas del país a la Ciudad de México, o a Guadalajara, o a Monterrey. Entonces siempre ha sido una zona relegada, y yo creo que más que una cuestión cultural es que poco se les ha tomado en cuenta. Una de las pocas cosas que quizá le apreciaría al proyecto de Fox, por ejemplo, es que tuvo una visión regional. ¿Del Pueblo Panamá? Aunque luego se queda en el papel, pero tenía esa visión. Y luego eso desapareció con Calderón. O sea, con Calderón, pues con una visión, pues sí, era la guerra contra el narco, y la política regional desaparecida. Y luego con Enrique Peña Nieto surge este proyecto de las zonas económicas, pero más que un proyecto regional fue una cosa reactiva a lo que pasó en Ayotzinapa. O sea, pasó en septiembre lo de Ayotzinapa y en noviembre anuncia lo de las zonas económicas especiales para favorecer como que estas partes rezagadas. Los puertos, ¿no? Como aunque irónicamente Guerrero, o sea, estaba Michoacán, estaba Puerto Chiapas, estaba Salina Cruz, exacto, estaba Campeche, y no sé cuál, estaba Progreso como parte de las zonas, pero fue una cosa reactiva a ese hecho social, digamos, como para calmar un poco las aguas, y lo dejó hasta los 2 últimos años. Eso fue en el 14 y empezó el proyecto hasta el 16 o 17. ¿Y tuvo algún efecto positivo? ¿Tangible? No, están abandonadas todas esas zonas ahorita. Empezó cierta infraestructura en las primeras 4 zonas y luego, o sea, es que esas zonas también son como de largo alcance. Y ya pensar en este sistema de incentivos, de impuestos, de favorecer con terrenos, ya quedó atrás. Por ejemplo, las zonas económicas en Corea son más bien áreas de alto valor, con actividades económicas no manufacturas, sino de servicios, de diseño, y que están vinculadas con proyectos de vivienda, de centros de educación, desde en los niveles más básicos hasta... Yo sí veo una cosa muy positiva en esto que tú comentabas al principio de lo de que hice Fox, que hay por fin en estos gobiernos, no importa de qué color estemos hablando, pero como que hay un reconocimiento de las disparidades que hay en el territorio, porque antes de Fox yo no recuerdo, sí recuerdo, por ejemplo, algo que hacía esto de las zonas deprimidas, el Coplamar, que se llamaba en el caso de López Portillo, de López Portillo, o sea, sí ha habido en el papel sí ha habido ese reconocimiento, pero me parece que por lo menos Fox hizo ese intento malogrado, si ustedes quieren, o lo de las zonas económicas con Peña Nieto, y en el gobierno actual, bueno, con estos proyectos de infraestructura, que tú preguntabas, cuáles eran
digamos, una buena receta, no digamos para el subdesarrollo, sino para el desarrollo regional. Y una cosa tendría que ser desarrollo de infraestructura, que eso sí buscaba el Plan Puebla-Panamá. Entonces, es una de las recetas, es uno de los, hablando de recetas, es uno de los ingredientes, pero no es el ingrediente nada más. Hay que hacer otras cosas como los incentivos, como lo que comentabas tú muy atinadamente, pero se necesita mucho más que eso. También tenemos las diferencias culturales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una preocupación muy importante, por ejemplo, para el Tren Maya, porque tenemos un problema cultural, ¿no?, de aceptación de la obra. No está resultando sencillo aceptar la obra completamente, sino pues hay que hacer todo un trabajo completo de conciliación y de negociación incluso con las comunidades, cosa que es muy importante también. Hay ocasiones en las que se hace un proyecto de infraestructura y ¿qué sucede? Pues nada más llegó el proyecto y ustedes, pues ahí está el proyecto y adóptenlo. Eso realmente es lo que también hace que los proyectos pues, no prosperen, ¿no? Entonces creo que se necesita también ese elemento cultural, reconocer la autonomía en algunos casos y en otros la influencia de las comunidades, negociar con ellas para entonces hacer que se apropien de las obras y entonces eso sí puede propiciar un desarrollo completo. Pero yo te diría, los gobiernos actualmente todos se están empezando a preocupar por lo que sucede en el sur. Y eso realmente, eso yo al menos lo veo bastante positivo. Ya cada gobierno está comenzando a traer proyectos en la parte sur, que eso sí, insisto, creo que es algo positivo. Que ese es el tema, ¿no? Como que es muy ambicioso hablar de desarrollo regional, pensar en el norte, en el Bajío, en el sureste, cuando en realidad hay que empezar por Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? Correcto. O sea, tenemos tantos proyectos como para no atender lo más básico, ¿no? Yo creo que, y voy a insistir con la parte de hablamos de desarrollo regional desde el centro, ¿no? O sea, hablamos que Fox hizo tal, ¿no?, como presidencia y la federación, pero no se llegan a acuerdos y creo que puede ser un poco más sencillo o ha habido más evidencia de que haya acuerdos en el norte a que haya acuerdos en el sur. Entonces tendríamos que estar trabajando, y voy a regresar a lo más micro, ¿no?, a la cuestión social de estos estados que permitan desarrollar desde pequeños proyectos productivos hasta la agroindustria. Obviamente hay muchos problemas políticos y culturales, pero tendríamos que empezar por ahí, por hacer proyectos regionales con la visión de los mismos estados y municipios, como lo mencionaba Roberto. Pero no llegas tú e impones como centro, como federación, los proyectos y después dicen, no, pues esto ni siquiera es mío, ¿no? Hay que hacer consensos. Y lo tendríamos que hacer tal vez de la misma manera entre norte, centro y sur, sin que uno sea más importante que el otro. Claro que hay desigualdades que hay que paliar en el sur para poner más o menos en el mismo nivel, pero sí, yo pensaría que si vamos a hacer desarrollo regional, pues que sea realmente regional, no que sea de una visión de centro. Y mi punto es que si te paras en Oaxaca, el DF y Monterrey siguen siendo el norte para ellos, ¿no? Porque el dinero solo llega del DF para arriba, pues. Entonces, como que hablar de que, o de echarle la culpa al norte que siempre se ha llevado los recursos, pues tampoco es el caso, porque todo el Bajío, Ciudad de México, siempre han tenido bastante dinero. Bueno, la mayoría de los presidentes han sido de esta zona, además, ¿no? Los más recientes. Pero el asunto es que sí les llegan recursos. No, pero por ejemplo, el tema que hablábamos del pacto fiscal que hablan en Nuevo León. Le entregan más dinero a Oaxaca, efectivamente, que por la fórmula esta de Hacienda, pero le deberían entregar mucho más. O sea, el problema es que no están llegando suficientes recursos al sur. Pero también, ¿qué tanto recauda el gobierno de Oaxaca, no? Por eso, precisamente por eso. Que tendría que tener un papel como, en términos de política pública, pero también en términos de la política que se hace, el cabildeo que se hace a nivel local, el favorecimiento de ciertos proyectos. Y yo creo que sobre todo su financiamiento, es decir, yo no sé así de manera detallada qué tanto de los presupuestos se destinan al tema del desarrollo. Sobre todo porque hay dos partes importantes del presupuesto federal que se manda a los estados. Uno es el federalizado y el otro es el no programable, que digamos que la diferencia entre uno y otro es que uno sí ejecuta el estado, pero el otro sigue ejecutándolo el gobierno federal. Aunque se invierte en Quintana Roo, quien hace la obra es el gobierno federal. Entonces, esos dos presupuestos no están como que unidos, no tienen el mismo objetivo, ¿no? Lo que tienes como gasto federalizado es aportaciones y se me olvidó
ahorita, pero las aportaciones están etiquetadas, ¿no? Tienen un fin último que es para infraestructura social, el FASA para salud. Que además se va básicamente etcétera. en pago de sueldos, la mayoría, ¿no? O sea, de maestros, personal de salud, etcétera. Exacto, ese es el asunto, ¿no? Yo creo que también estados y municipios tienen que ser más responsables de cómo planean y ejecutan ese presupuesto derivado de las necesidades de cada una de la población. Y al final, pues el estado del sur va a tener necesidades muy distintas a las necesidades que tiene el norte. Entonces, de ahí viene también fortalecer la recaudación local de cada estado para que ellos puedan hacer uso de sus recursos en diferentes políticas públicas. Un ejemplo, en Oaxaca hay una carretera que se está construyendo desde hace 16 años, creo, que va de justo del Istmo a la ciudad de Oaxaca, que atraviesa toda la sierra, que la prometió el papá Murat y que en la campaña el hijo Murat dijo que le iba a terminar. Va a salir, ¿no? Pero Y ya ahí va a salir. va a salir el tramo Puerto Escondido, ni siquiera todo, porque además fue cuando Ica se le quitaron los contratos con Peña y total que nunca avanzó, pero hasta hoy sigue cerrada esa carretera. Entonces digo, si hay gran participación, involucramiento del gobierno, pues que no terminen ni las obras más importantes, ¿no? O sea, ¿cómo no se conecta la capital con la zona turística del estado, ¿no? Totalmente. Son preguntas a las que la respuesta es muy complicada. Pero yo creo que en temas de base y de estructura, el tema del financiamiento local, tienes razón, Sí. o sea, para empezar no tienen recursos para proveer los servicios más El básicos. CONALEP lo mantiene la federación, el CONALEP Exacto. Oaxaca. Pero el asunto también con los recursos que podrían recaudar a nivel local es que muchas veces deciden no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la tenencia. O sea, De que hay un gran defensor de la tenencia. Ellos podrían decir yo cobro tenencia punto, y muchos deciden o no hacerlo o reducirlo. Entonces eso les merma en sus ingresos y también el predial, ¿no? Claro que se tiene que hacer una primera inversión para actualizar catastro y lo que tú quieras, pero son actividades que creo que son importantísimas para fortalecer también la negociación de cada uno de los estados ante la federación y que no dependan tanto del gasto federalizado. ¿Se sabe cuánto es el impacto de no cobrar tenencia en los estados? ¿Alguien sabe? Como tal, no un estimado no, pero por ejemplo Quintana Roo sí es de los estados que más recauda ingresos propios y es vía hospedaje. Sí, prediales, Vía todo eso, turismo. ¿no? Bueno, los municipios. Pero ellos no cobran tenencia, por Sí, pero ejemplo. predial, no. Exacto. Estamos por los suelos en predial. Nosotros sí tenemos un estudio como del el ingreso local, pero metemos tenencia, predial y algunos otros impuestos, tratando de entender cuánto dejarían de perder si lo cobraran, ¿no? En este momento no recuerdo el dato exacto, pero sí digamos que su ingreso local es el 10%, podrían incrementarlo al 15 a 20%, ¿no? Y reducir la dependencia del gasto federalizado. Y bueno, creo que sería una vía importante, ¿no? Para las... Sí, lo que pasa en ciudades y Quintana Roo es que municipios. está la obra del Tren Maya, viene la ampliación del aeropuerto de Cancún y de Chetumal, pero efectivamente el gobierno del estado pues no tiene el dinero para complementar esa obra, ¿no? Entonces al final 100% dependen de la federación, Sí, que se planea desde aquí, desde Ciudad de México, y no hay ninguna obra de conectividad para esas obras, ¿no? Y pues Sí. es que los impuestos no son muy atractivos Y eso que son políticamente. sí, o sea, eso lo cobran pues que cuál costo político con los gringos, ¿no? Pero pues bueno, Y además, en otros lugares. por ejemplo, estaba leyendo el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen, el boleto por pasajero va a costar 50 pesos, lo que significa que va a estar subsidiadísimo. Entonces va a ser un desastre en 3 años o menos, ¿no? Pues bueno, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, entonces les pediría por favor si nos pueden dar sus conclusiones en 3 minutos o 2 minutos. Alejandra, ¿quieres empezar? Con respecto al desarrollo regional, ¿Qué tendría que hacerse? ¿qué tendría que hacerse? Pues una mirada específica para regiones del país. Por ejemplo, ahora mismo el Bajío está un poco desatendido, me parece, y con estas cuestiones de seguridad, que es muy problemático. Entonces yo creo que tendríamos que tener un foco en el sur, uno en el centro y uno en el Bajío y en el norte, porque también estamos hablando de las grandes regiones y no consideramos que son muy heterogéneas. Así El es. norte es muy heterogéneo, el Bajío también, el centro, el sur obviamente. Y la península de Yucatán, Entonces, que también yo no pensaría ni más siquiera bien en cosas, no sé si llamarlo así, a la medida para cada una de las regiones, atender las necesidades características o más agudas de la región en términos de su desarrollo regional y a partir de ello establecer estrategias
algunas quizá de manera centralizada, pero yo creo mucho en la importancia que se debe dar a los enfoques desde abajo, desde los gobiernos locales, estatales y pasando obviamente por el gobierno federal. Ok, gracias. Alejandra, también tus conclusiones. Sí, mira, yo ayer escuchaba a alguien que decía, los mexicanos no vivimos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, la mayoría de los mexicanos vivimos en ejidos, en rancherías, en municipios, en estados. Entonces hay que tomar en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios para pensar en desarrollo, ¿no? Podemos pensar en, no nos encanta decir vamos a desarrollar con industrias bastante grandes, pero tenemos que pensar con todos los problemas, tanto políticos, culturales, como económicos que tiene cada región. Y bueno, voy a insistir en el fortalecimiento local a través de los impuestos locales, porque sí me parece un tema importante que tendría que estarse abordando incluso en estas conversaciones del pacto fiscal que existe entre la Federación y las entidades federativas. Perfecto, muchas gracias. Roberto, tus conclusiones. Creo que se ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Lo más importante, creo, es, y sobre todo a nivel de quienes toman las decisiones, deben de reconocer estas diferencias, porque tener una declaración como la que mencionábamos hace rato, pues claramente habla de que ni siquiera a un nivel así, pese a que sea una declaración política, no tenemos suficiente conciencia de lo que significan estas disparidades. Y hay algo de lo que ya no alcanzamos a hablar, que es el desarrollo urbano. O sea, las ciudades también tienen aquí un papel muy importante. No nos conviene tener ciudades demasiado grandes y en contraste tener micronizadas todas las pequeñas ciudades. La verdad deberíamos de tender a tener crecimiento urbano en ciudades medias. Así es. Y esto también va a fortalecer el tema del desarrollo regional. ¿Por qué? Porque va a permitir conectar ciudades medias con las localidades sobre todo agropecuarias, ¿no? Y esto va a propiciar que haya mayor convergencia. Entonces esto requiere de una política integral, sí requiere de una política de Estado, pese a que también hay que propiciar el crecimiento endógeno, desde el que tú hablabas, ¿no? Eso es muy, muy interesante y muy importante también. Entonces no debemos de olvidar también las ciudades que son parte de ese factor de crecimiento y de convergencia. Perfecto, muchísimas gracias. Alberto, finalmente estás de acuerdo con Cuadri, otro prócer que dice que sí, Guerrero. Con Cuadri sí está que puro flojo, ¿qué dijo? Que Guerrero, Oaxaca y Chiapas no deberían ser parte de México. O Castañeda, que decía que había puro pueblo feo en Oaxaca o en Guerrero, no sé. ¿Estás de acuerdo? No, ¿Cuáles son pues, tus conclusiones? ¿Cómo va a ser? No, mira, yo insistiría en el tema de no pelearnos con los Estados Unidos. ¿Para qué? Más bien, creo que el desarrollo del sur no está peleado con el desarrollo del norte. Sí es preocupante que esta mesa que acabamos de tener no exista en una oficina del gobierno federal, porque yo, si fuera un gobernador de alguno de los estados fronterizos, en vez de estar viniendo a la Ciudad de México, estaría yendo a California, Texas, a ver qué necesitan, porque a partir de ese desarrollo regional... Así es lo que te decía, cosas que se hacen. No, pero ¿funciona? Pues yo creo que sí les funciona, ¿eh? Yo creo que es más la fuerza geográfica, ¿no? Sí, claro. Porque al final lo que llega es lo que hacen, como que el trabajo de bajo valor agregado, y no se le agrega nada de valor a la cadena productiva en el norte, ¿no? Por eso los salarios están bajos también. En algunos casos, pero sí lo hacen. En algunos hay casos de éxito también, ¿no? O sea, no todo es generalizable. Pues bueno, finalmente espero que les haya gustado el programa, que lo hayan saboreado. Creo que estuvo sabrosa la discusión finalmente respecto a estos temas, las disparidades regionales que no son nuevas y que incluso también han variado a lo largo del tiempo, que también anteriormente ha habido algunos proyectos por ahí, ¿no? Esporádicos, pienso yo en Ciudad Sagún, Lázaro Cárdenas, que fueron planeados, ¿no? Con un enfoque territorial. Después abandonaron, comenzó una estrategia básicamente donde la mejor política industrial es la que no existe como tal, y pues recientemente gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, pues están empezando a poner otra vez el énfasis, aunque como dice Alberto, pues sí hace falta quizá un poco más, ¿no? Y sobre todo coordinación con los gobiernos subnacionales. Pues bueno, nos vemos la próxima semana, el martes, en punto de las 10 de la noche, y si no, nos pueden ver por nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook o en Twitter. Buenas noches y buen provecho.